En nuestro tercer ciclo de Comunicándonos de agroempresario.com, el espacio que estamos usando para comunicar, difundir la bioeconomía argentina como un instrumento del desarrollo, el desarrollo federal, territorial y la inclusión en los mercados internacionales, bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de recibir a uno de los próceres de la agronomía argentina. Permíteme que lo diga así, Rodolfo Rossi, hoy nuevamente presidente de AdSoja, y ha sido uno de los mejoradores importantes que incorporó las biotecnologías en la Argentina. Así que bueno, es un honor y un gusto recibirte, Rodolfo. No, para mí también, Fernando, muchas gracias. Felicitaciones por este nuevo desafío que tiene mucha sustancia y muy enriquecedor será para todo el gran sector de la Argentina, ¿no? La soja hace muchos años es el principal producto de la exportación de la Argentina. Cuando nosotros miramos los números, realmente, y a pesar de que muchas de las políticas públicas han sido y siguen siendo negativas, pongámoslo así, para este cultivo, una retención del 33%, que es muy difícil de explicar a cualquier productor más o menos razonable del mundo, bueno, a pesar de esto, ha sido un pilar y sigue siendo un pilar importante para las exportaciones de Argentina, que además ha construido a partir de algunas ventajas como fue la construcción de la hidrovía, un conjunto de industrias que en su momento fueron las más modernas y las más grandes del mundo en términos de procesamiento de grano, ¿no es cierto? Esto es importante. Se generaron estructuras de hasta 60 millones o algo así, ¿no?, de procesamiento. 70, bueno, nunca se llegaron a los 60, o alguna vez se estuvo relativamente cerca, pero nada más, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué ves de todo esto? Que aparecía como una potencia para seguir creciendo muy fuertemente, cosa que ocurrió en países vecinos y que en Argentina no ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos un boom de la soja durante muchos años. Recuerdo que decíamos basta de hablar de boom porque todos los años es un boom. Y fue creciendo, se fue solidificando. La responsabilidad nuestra era hacerlo sustentable, ese complejo. Por eso que las inversiones vinieron en un país donde este cultivo encontró, como en otros, fundamentalmente los principales competidores nuestros, como Brasil o Estados Unidos, en función de la adaptabilidad del cultivo, el mejoramiento genético, bueno, la biotecnología, etcétera, la capacidad, digamos, para poder ser producido en distintas latitudes, en distintos tipos de suelo. Y la Argentina, entre otras cosas, y la Argentina era un poco una promesa para eso, ¿no? De ahí las inversiones que se fueron dando a través de varias décadas. Esto empezó en el año, creo que 68, que fue la primer pizarra que tuvo la soja en la bolsa, y a partir de ahí las pequeñas aceiteras que empezaron, ¿no? Y llegó, bueno, a estos 70 millones. Y evidentemente para hacer funcionar eso necesitamos originación. Y acá uno de los problemas importantes que tenemos, que lo acabas de decir, es cuánto se puede originar y, como siempre, de manera sostenible, ¿no? Entonces este era un país que uno se lo imaginaba hace 20 años con 22, 23 millones de hectáreas de soja, 12 o 13 millones de hectáreas de maíz, y ahí atrás otros cultivos, obviamente, con un cierto equilibrio, 1 a 1 entre otros cultivos y la soja. Y esto en la Argentina está frenado básicamente por la presión impositiva, yo diría como factor fundamental, porque nosotros nos hemos caracterizado y nos estamos caracterizando en la Argentina por un alto emprendedurismo y por un alto nivel de capacitación, por mucha juventud atrás del campo, mayor que en cualquier otro país en porcentaje. Pero hay un tema económico de la posibilidad de hacer un cultivo en un determinado área, en una determinada área, y año, que hace que, bueno, que la originación se haya ido retrasando y no se haya podido colmar esa capacidad, ¿no? De todas maneras, este crecimiento de la industria en toda la zona de Rosafé, con todas las ventajas, con la privatización de los puertos, la hidrovía, a partir de los años 90, y en ese momento todo ese arranque de la biotecnología, sinergia con la siembra directa, era también una apuesta geopolítica. Eso lo hemos dicho varias veces. O sea, teníamos un canal de comunicación con un cultivo que se producía en Bolivia, en Brasil,
en Paraguay, incluso en Uruguay, y donde, bueno, se le podía dar un valor agregado interno en la Argentina, con importaciones temporarias o no, pero bueno, importaciones al fin, con lo cual el sector apostó a eso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lo que nos falta es originación, nos falta producto. Más allá de otras cosas que nos faltan, porque también dentro de lo que es la soja y el principal producto que produce y exporta la Argentina, como la harina de soja, estamos en un déficit de uso interno también, ¿no? O sea, no usamos más del 15%, 20% en forma interna, cuando un Brasil lo usa en un 50% para agregar valor, Estados Unidos en un 75%, y cualquier país del mundo que lo importa lo usa para agregar valor interno también. Así que es una serie de cosas, ¿no? Yo no sé si te contesté la pregunta, pero creo que hay razones que tanto como pasa en este sector, pasó en muchos sectores de la economía, ¿no? Porque siempre se decía, bueno, el país no crece porque crece la soja nada más. Y es muy fácil, desde hace muchos años uno ve, a veces es medio odioso compararse siempre con Brasil, pero hay curvas de crecimiento de soja, crecimiento de producción de leche, producción de carne, producción de carne de pollo, de cerdo, etcétera, 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 y vemos que no ha sido un freno a otro tipo de producciones, ¿no? Pero bueno, en la Argentina se lo vio de alguna manera así. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Creo que el país tiene maneras de originar muchos más productos, primero, digamos, básicos de la tranquera para adentro, pero tiene muchísimas posibilidades y muchas más probablemente de la tranquera para afuera, ¿no? Con el tema de creación de valor, que no es solamente agregar valor, porque el agregar valor lo podemos hacer adentro de la tranquera, ¿no? Acá lo que hay que tener en cuenta es la creación de valor, donde ahí el producto a veces, de acuerdo a la tecnología de proceso, vos lo podés transformar en un montón de cosas. Y hablando de la soja, el año pasado en Austria, en el Congreso Mundial, probé los helados probablemente más ricos que haya probado por una base de soja, ¿no? O sea, entonces digo, pero yo que no soy muy afina y detecto perfectamente el gustito ese, ¿no?, de flavor de la soja, para nada lo noté, y eso es tecnología de proceso. O sea, que no solamente es tener el producto, transformarlo y poner ciencia y tecnología para generar distintos productos, de los cuales tenemos cientos o miles de productos para poder desarrollar, ¿no? Analizando algunas cifras, en el año 2025 se espera que a nivel internacional el negocio de alimentos, sabemos que la soja es el principal fuente, la harina de soja, de forraje, ¿no? De proteína vegetal para proteína animal. Hay una estimación de que de alimentos de soja se van a comercializar 52.000 millones de dólares a nivel internacional. Y eso ha ido creciendo a través del tiempo. Y uno dice que eso se consume en China, en Indonesia. No, se consume en Europa, en Estados Unidos, en lugares muy, muy industrializados. Y a veces muy relacionado también con el poder adquisitivo, ¿no? Pero tenemos posibilidades de seguir creciendo acá. A nosotros nos pasó cuando se creó el Consejo Exportador hace 4 o 5 años, que bueno, el sector nuestro de la soja, cuando vimos cuáles eran los ítems que había que promocionar en el mundo, era la harina de soja, el aceite de soja y el biodiesel, y ahí terminaba y el grano, bueno, ahí terminaba la historia. Digo, pero en la Argentina hay 400 extrusadores, en la Argentina se está haciendo texturizado de soja en varios lugares, pero cuando empezamos a rascar un poco la cosa, nos dimos cuenta, en un caso como el valor que tiene una soja texturizada, por ejemplo. El negocio La soja texturizada es un símil carne, ¿no? O se incorpora muchas veces para exactamente, completar, mediante ¿no un es cierto? proceso, Sí. muchas veces se sale de prensado bueno, hay una exportación a nivel internacional de casi 3.000 millones de dólares. Y la Argentina, que es el principal exportador de harina de soja, en lo que es texturizado, representa menos del 1% de ese valor. Entonces, ¿qué nos está pasando?, ¿no? Y entonces, bueno, están las responsabilidades que tenemos todos de ver de qué manera encontrar el camino. Y no es porque nos falte capacidad intelectual, tecnología, ciencia, hay a nivel de universidades, del INTI, del INTA, y mucho emprendedurismo que, bueno, a veces no le encontramos la solución, ¿no? Bueno, yo creo que lo que no ha habido son incentivos a las inversiones en general, ¿no es cierto? Aquellos que hicieron inversiones para procesar las hojas hoy están con una
porcentaje de uso muy bajo, ¿no es cierto? Y en otros casos los demás estarán mirando, bueno, ¿qué pasa con la mía si yo hago, por ejemplo, una industria del texturizado y después aparece algún funcionario iluminado y lo prohíbe exportar o genera alguna condición difícil, ¿no? Lo mismo ocurre con transformar esa proteína de soja y el grano de maíz, que el grano de maíz el 70% se exporta tal como grano, ¿no? Siempre decimos esto. En proteínas requiere instalaciones, requiere inversiones, que muchas veces el sistema financiero no aparece, como no aparece tampoco para sembrar, ¿no? Ahí hay un tema, el financiamiento es un tema importante y la promoción de las inversiones yo creo que es otro, ¿no? Son dos cuestiones que seguramente deben tener que ver con esto que estás describiendo, ¿no? Sí, al no quedar excedentes, una opinión al respecto, ¿no? A nivel de los productores, también hace que, si bien le alcance para autofinanciarse, ¿no? Para una Sí, nueva cosecha, para una nueva siembra, una pero nueva no para cosecha, hacer eso. pero no para lo otro. Siempre se consigue algo, siempre hay buenos ejemplos en la Argentina, vos los tenés muchos, ¿no? Pero no están en la magnitud que lo podríamos tener. O sea, acabas de decir, 70% del maíz se exporta en grano. Y sí, es así. El principal producto, decías, es la harina de soja, ¿no es cierto? Sí. Harina que ha ido perdido porcentaje de proteína en el tiempo y bueno, en los últimos años Atsoja ha tomado una coordinación de un trabajo que me parece muy relevante en términos de mirar no solamente este aspecto, sino las composiciones de los granos de acuerdo a las regiones, ¿no? Porque cada vez que vayamos a especializaciones, esas componentes son más importantes que un general hablar de soja, ¿no? No es lo mismo un porcentaje de proteína y una composición de aminoácidos, etc. ¿Por qué no nos contás un poquito qué han hecho y qué han encontrado, ¿no? Bueno, el tema es que tradicionalmente la soja se la ha valorizado en función del contenido de proteína, ¿no? El porcentaje de la proteína, digamos, que tiene el grano de soja, que posteriormente, en base a la industrialización, va a generar una harina de soja de cierto nivel mínimo de 47%, que en Argentina es 46,5%. Y bueno, es la manera tradicional que se venía comercializando la soja en el mundo, ¿no? Evidentemente, en los acuerdos privados, en las exportaciones, una soja con un valor mejor de proteína tiene un precio mayor y otro menor, pero bueno, es como que de alguna manera la soja fluye, ¿no? ¿Eso se le llega al productor, ese diferencial? Eso generalmente lo maneja mucho el exportador, porque esto no está, no hay una planilla, no hay un estándar comercial, sino evidentemente ya se sabe que Argentina, bueno, ya no puede cumplir con el 47 para definir una High Pro y que está en 46,5 y a veces menos. Los que piden los proveedores es que le garanticemos un valor a veces, ¿no? Y de ahí se arregla el precio, ¿no? Estoy hablando, digamos, en función de muchos traders bueno, que hablan de esta manera. Eso por un lado, pero la verdad que el valor intrínseco de la proteína de soja está en los aminoácidos, en el componente de aminoácidos y fundamentalmente en los key aminoácidos, ¿no? Que son los claves, que son básicamente los azufrados más la lisina y la treonina, que son los principales para los monogástricos, con lo cual el valor hoy en el mundo se está valorizando mucho, cada día más, en función de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la proteína cruda, digamos, en el mundo, en todos los países, se ha bajado. En los últimos años el mejoramiento genético, con el hecho de que no se paga al productor más y por lo tanto, bueno, etcétera, etcétera, ha bajado en Estados Unidos, ha bajado en Brasil y bajó en Argentina. Estamos en el peor lugar nosotros, por varias razones. Una de las razones son geográficas, porque sabemos el tema de la latitud respecto a esto, el tema a veces de la longitud, si es más altura o menos altura. La latitud, contra más baja la latitud, más porcentaje tiene La de proteína. temperatura promedio en relación con eso, bueno, una serie de cosas, pero también el tema nutritivo. Y bueno, en la Argentina, en la parte de nutrición, hemos detectado que, bueno, que básicamente estamos muy atrás. Que esto ya son cifras que manejamos todos en Argentina. O sea, tenemos un cultivo de soja que comparado con Estados Unidos, comparado con Brasil, que entran generalmente a una siembra con un programa de fertilización porque si no, no es competitivo, porque los costos son altos en todo el mundo, no solamente en la Argentina.
Pero acá en la Argentina, evidentemente, se lo usa como un manejo de costos para poder de alguna manera tener alguna rentabilidad. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos, hicimos 3 etapas. La primera etapa fue una etapa de decir, bueno, ¿qué valor tenemos a nivel del crashing de las empresas? Entonces, bueno, gracias a la cooperación con Ciara y todas las empresas, pudimos muestrear en forma equitativa, en función de la producción, cómo salen nuestras harinas procesadas al exterior. Eso nos dio un valor, le sirvió a las empresas para compararse entre ellas, evidentemente desde el punto de vista muy confidencial, en el sector cada uno sabía cuál era su muestra, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que los datos nos dieron bastante bien, que decimos que tenemos una harina de buena calidad, comparable a nivel intrínseco con Estados Unidos, que estamos bien, y Brasil está un poquito atrás, muy bien en porcentaje de proteína, pero no en la cantidad de aminoácidos. Después hay otros factores, ¿no? La etapa 2, ¿cuál fue? Empezar, trabajamos con INTA en un acuerdo para desarrollar durante 3 años, ya se hicieron 2, y por eso que se presentó un informe hace 15 días, de los primeros 2 años, donde hemos estudiado, hemos hecho el primer mapa, digamos, donde se regionaliza en función del área de siembra, en la toma de muestras a nivel productor del grano producido por el productor, que luego tanto el INTA como laboratorios privados nos dieron la información de lo que es el valor de harina, el valor, perdón, de proteína, el valor de aceite, el PROFAT, y también los aminoácidos, los 21 aminoácidos que tiene la proteína, los más importantes, ¿no? Y bueno, eso nos dio una idea importante de que en lo que es los key aminoácidos, que son los aminoácidos más importantes, estamos en los valores un poquito mejor incluso que Estados Unidos. Con lo cual, esto hace comprobar una de las conclusiones que hay ya en muchos papers, etcétera, que a mayor nivel proteico o proteína cruda en el grano, hay una caída de los aminoácidos. Con lo cual, es un doble juego para darle realmente el valor que tiene a una harina, ¿no? Así que bueno, hemos logrado ese primer mapa. Este año ya tenemos el tercer año de trabajo. Estamos procesando las muestras y bueno, cuando tengamos todo ya vamos a tener un mapa. Y bueno, obviamente ahí se jerarquizan regiones más al norte, que tienen mejor PROFAT, mejor proteína, zonas del oeste de la provincia. Eso se refleja también en los aminoácidos, en el caso de las En los altitudes aminoácidos bajas. la cosa, hay variaciones, es más complejo. Pensemos que hay 21 aminoácidos, entonces está muy contento el sector avícola, por ejemplo, de tener esta información, pero necesitamos un tercer año para poder regionalizar un poco más eso. Pero lo que es importante es que, bueno, que los déficits que tenemos en lo que hace al nivel de proteína, siempre correlacionado negativamente con el aceite, sabemos que eso es un tema fisiológico que hoy la genética y la biotecnología lo puede modificar, ¿no?, de alguna manera, pero también tenemos que pensar que, bueno, que tenemos un buen valor de que tenemos sojas muy aceiteras en la Argentina. O sea, cuando uno ve dónde está el porcentaje de aceite más alto, 23, 23,5%. Eso es mucho más que lo histórico, ¿no? Todo alrededor de las plantas de aceite Rosario, ¿no? Pero claro, ahí es donde tenemos el agujero de la proteína, donde, bueno, el rendimiento también tiene que ver con esto, ¿no? Son varios los factores, no hay un solo factor. Pero el tema de nutrición, creemos que por ahí andamos. Hicimos una reunión la semana pasada con técnicos de INTA, de universidades, de varios lugares. Lo primero que decidimos fue formar una biblioteca con toda la información que hay desperdigada con el país respecto a este tema. Y bueno, la idea que uno tiene, bueno, para mí desde hace años que lo he presentado, me acuerdo de esto, hay que tener una ecuación. O sea, primero la genética. O sea, hoy las variedades de soja varían su nivel de proteína y de aceite. Hay variedades que tienen incluso mejor nivel de las dos juntos, otras no, etcétera, etcétera. Esa es una tabla que sale todos los años y la provee el INTA de Barco Juárez, con lo cual hoy hay un productor que quiere decir, bueno, me pongo acá o me pongo acá, lo tiene. Después tenemos que ver el paquete de nutrición. Hoy, por ejemplo, el estudio nos dio que solamente, o sea, digo solamente porque está bien, no es que hoy empezó el tema de la inoculación en Argentina, ¿no? Pero el 65% inocula. No sé si será un alto valor o bajo valor, pero no es el 90% como esperábamos. Más allá de que sabemos, pero hoy vienen los inoculantes de otra manera, no es solamente la bacteria, sino que viene con una serie de paquetes que hace, como yo diría, está necesario utilizarlo porque ayuda a un cultivo que toma el nitrógeno del aire, ¿no? Básicamente. Y después, bueno, todo lo que es fósforo y azufre no estamos reponiendo lo que se lleva al cultivo.
con lo cual no estamos fertilizando también para producir más. Entonces estamos achatados en rendimiento, achatado en calidad, porque evidentemente esto tiene un impacto por varios trabajos que se han hecho, con lo cual, bueno, tenemos que encontrar una solución donde esa ecuación sea la genética, el paquete que se le aplique y el lugar también, o sea, elegir los lugares donde podemos tener. Entonces yo a veces me imagino decir, bueno, importamos, no sé, 7 millones, 8 millones de toneladas de Paraguay, con lo cual nos permite, incluso con las mismas variedades que se hacen en Argentina, corregir, digamos, los niveles de proteína. Al ser de latitudes más bajas, de alguna manera ayuda. Sí. ¿En aminoácidos pasa lo mismo que con la No, en proteína? aminoácidos hay una correlación, lo que hemos visto ahora, negativa, como que hay menos aminoácidos aquí, sí, como el caso de Brasil. Después está el tema de la fibra, el tema de los azúcares, o sea, hay otras cosas, pero centralizándonos en lo que hablamos ahora de harina y aceite, ¿no? Perdón, proteína y aceite. O sea, hoy tenemos que lograr cierta ecuación, probablemente el año que viene ya haya más trabajos con esto. Yo digo que hace 15 años ya habíamos hecho muchos trabajos con fertilizar, con el INTA, habíamos utilizado, por ejemplo, ensayos de la resina Vimo, que era para la roya de la soja, para ver el efecto de los fungicidas en la calidad de la soja. En la soja se hicieron muchos trabajos ya hace 15 años, pero ahora estamos muy atrás de mejorar la calidad intrínseca de la soja. Así que un poco te repaso lo que estamos haciendo. Es un esfuerzo interesante. Ha permitido también, y lo sé por los presidentes de INTA que hemos tenido en estos últimos meses, que ven muy integrado dentro del INTA la gente, y ya hoy el INTA ha tomado esto como un programa importante, ¿no? También como para... O sea, creo que hemos dado varios pasos como para poder generar que la Argentina, por lo menos en algún lugar, la industria pueda pagar un poco más por esto. Esto se hizo, por ejemplo, a principios de la década pasada, cuando los precios de la soja eran tan bajos, que ahí hubo un par de empresas, traders, que pagaron 8 o 10 dólares por tonelada más por cierto nivel de proteína en la soja, ¿no? Así que bueno, estamos en ese camino, creo que es un tema que no se tomó tarde, estamos en un momento para hacerlo, y es bueno entender de que hay muchos factores que influyen en esto, pero que en la Argentina ya hemos detectado cuáles son quizás los más importantes, ¿no? Sí, esto es muy relevante para poder entender, ¿no?, el principal producto de exportación de Argentina, que finalmente es esto, ¿no? No es una cosa menor, sino, y sin embargo, bueno, ahora se está haciendo lo que no se hizo en su momento, ¿no? Y desde el punto de vista, para ir cerrando, ¿no?, que ya estamos con los tiempos, el tema del mejoramiento, genética, ¿cómo estamos? ¿Qué ves? ¿Qué faltaría? Bueno, lo que yo veo en los últimos años, una desinversión, una reducción de programas en Argentina. Ya éramos pocos programas, o eran pocos programas, y hoy hay menos. Menos seguridad como para atraer tecnologías o como para generar tecnologías internas también. No podemos decir que el avance genético se frenó. Casualmente en el Congreso Americano de Semillas, que se hizo en Buenos Aires hace un mes atrás, el primer premio lo tuvo un trabajo del INTA estudiando la ganancia genética de los últimos años, que bueno, siempre uno compara con Estados Unidos o con Brasil, donde sí, hace 20 años veníamos a la saga, ¿no?, de tener un valor igual o mayor que Estados Unidos y mucho mayor que Brasil, y hoy no es que se dio vuelta la cosa, pero estamos en un 80% de esas ganancias. O sea, seguimos generando ganancia genética y un esfuerzo grande de la industria de semillas. Yo creo que hay que resolver urgentemente el tema de propiedad intelectual. El tema de comercio no creo que sea un tema. El tema de propiedad intelectual y pagar por las tecnologías y pagar por el germoplasma fundamentalmente, que es un poco la base también del desarrollo. Las tecnologías después de alguna manera se desarrollan. Y bueno, y también poder invertir más. Hoy cuesta mucho más, un 1% más de rendimiento económicamente que lo que costaba hace 20 años. Bueno, En la medida que los niveles son más altos... Yo a veces diferencio lo que es, bueno, yo con toda una vida trabajando en esto, lo que es un salto genético a una ganancia genética. Yo creo que Brasil en los últimos años, y eso a veces se dice, pero no tanto como habría que hacerlo, no solamente tuvo una ganancia genética, sino que tuvo un salto genético por el desarrollo de la genética argentina trasladada al Brasil. Esto es tal cual.
El principal vendedor de semillas en Brasil es una empresa argentina. Hace 6 o 7 años, entre las empresas más grandes de Argentina en Brasil, ocupaban ya el 30%. Hoy estudios de genómica hechos en tesis de doctorado muestran que hoy la genética proveniente que se estuvo cocinando en la Argentina durante muchos años está metida, pero más que nada es el tipo y el concepto de lo que es el tema tan central, ¿no? Que depende de muy pocos genes, el tema de las variedades determinadas o indeterminadas. O sea, hoy las variedades indeterminadas de ciclo más corto le permite a Brasil haber pasado del 90% de un maíz de primera al 80 y pico por ciento de maíz de safrinha. Y hoy no solamente han mantenido los rendimientos, sino que han crecido. Y esto realmente muestra la capacidad que tienen los técnicos en la Argentina para esto, que vimos eso hace muchos años atrás, que Brasil era bastante recalcitrante en entenderlo, con una genética muy defensiva, sí, con más problemas sanitarios, pero tampoco son el cuco, o eran el cuco. Así que, bueno, como veo hoy acá, creo que en función de lo que pasó en el mes de enero, con el famoso tema de la UPOP 91, etcétera, llamarlo famoso porque fue un tema, bueno, vos lo viste en carne propia, creo que hoy está a punto de caramelo, me parece, como para seguir hablando de este tema. Creo que si veo el vaso lleno de lo que pasó, es que hoy se han motivado muchos, hay muchos, primero porque hay que invertir más, ¿no? Yo creo que así no podemos seguir. Por otro lado, creo que los legisladores, muchos han entendido de qué se trata, antes no sabían, y hubo un mes y medio que preguntaban, también en 800 artículos que tenía la ley base, capaz que se podía perder, pero en lo que repercutió en el sector nuestro fue un tema candente, nos quitó horas de descanso en el mes de enero. Lo lamento. Pero bueno, creo que hoy estamos frente a un momento, quizá el año que viene es un año electoral, pero un buen momento como para poder rediscutir estas cosas. Y bueno, que los productores también se alineen y las empresas también inviertan más, si es que realmente tenemos una nueva ley de protección intelectual de semillas, que es muy necesaria. Hoy hay tecnologías que están avanzando todo el tiempo, hoy necesitamos variedades resilientes con el tema del cambio climático, temas que se venían trabajando hace muchas décadas, pero que hoy son más urgentes. O sea, hoy tenemos que poner productos en la calle más rápido que lo que hacíamos antes. Así que creo que no está bien la situación, pero uno está un poco más esperanzado, a pesar de que hace 40 años que estamos atrás de esto, de que haya un poco más de conciencia de que hay que hacer un cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No sé si querés redondear con algún otro tema que no hayamos visto. ¿Algún mensaje de Atsoja para ir? No, bueno, que estamos atrás de un cultivo que necesita que se lo apoye. Cuando se generó la cadena de soja, la formamos en función de las instituciones, básicamente porque ya la idea no era hacer infinita la área de soja o la producción de soja, sino hacerla sustentable o sostenible, ¿no? Entonces, seguir trabajando codo a codo con las instituciones, en lo técnico, en lo político, a nivel internacional, que cada vez es más necesario, en las organizaciones en las que estamos participando, para que todos podamos crecer. Yo, como siempre digo, creo que resisto archivo, siempre he defendido las rotaciones, pero no queremos que nadie se quede atrás, y la soja tampoco, obviamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias. La soja es central en la economía de Argentina hace muchos años, no solamente como protagonista en los territorios, sino también como el principal producto de exportación de la economía argentina. Y es capaz de competir a pesar de las fuertes trabas que representan los derechos de exportación, 33%, 30% para algunos subproductos, que realmente cualquier otro país lo sacaría de carrera. Esto no es tampoco gratuito, estamos viendo que nos quedamos con la producción, hace falta perfeccionar el mejoramiento a partir de normativas que aseguren la propiedad intelectual y algunas otras cuestiones. Lo que podemos calificar como optimista es que si alguna de estas cuestiones somos capaces de removerlas, va a haber un salto importante tanto en la producción como en la calidad de los productos, ¿no? Así que, bueno, gracias Rodolfo. Gracias. Continuamos con el ciclo tercero de Comunicándonos de agroempresario.com.